La OPEP por más de 40 años, a partir de 1973, ha impuesto sus precios en el crudo a voluntad, sin contar con los compradores, por eso se habla de cartel. La OPEP es un grupo de productores de petróleo de ideologías muy distintas. Hay algunos proamericanos, proeuropeos, hay otros absolutamente antagónicos. Ellos hasta ahora han tenido la premisa de que es un recurso escaso, que se agotará en algún momento y por eso tienen que estar en una escalada permanente de precios. No manifiesto, pero ciertamente implícito está el mensaje de quebrar a las economías más ricas del planeta, especialmente a los Estados Unidos y Europa. Estados Unidos hubo años en que llegó a pagar hasta 700.000 millones de dólares en importaciones de crudo. ¿Cuál fue su error el año pasado con el último escalamiento de precios? Pensar de que Estados Unidos de manera indefinida continuaría pagando igual los europeos. Olvidaron de que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia tecnológica, económica, política y militar del mundo. Obviamente Estados Unidos desde los años 80 venía investigando formas de recuperar el crudo que todavía queda en sus grandes depósitos que de alguna manera se vinieron agotando. Y por eso fue que desarrollaron la técnica de perforación horizontal, el llamado fracking, que permite, a través de inyección de agua a presión con químicos, sacar los últimos residuos o fondos que hay en pozos que fueron productivos durante décadas. Me refiero a los del estado de Texas, de California, de Oklahoma, etc. La producción de crudo de los Estados Unidos a partir del 2008 se incrementó en forma dramática, en más de un 80%, hasta llegar a una producción diaria de unos 8 millones de barriles de crudo. Hoy los mayores productores de petróleo del mundo por participación en el total mundial está Arabia Saudita con el 13.10%, está luego Rusia con el 12.4% y en tercer lugar Estados Unidos con el 10.7%. El fracking es una tecnología relativamente reciente en la explotación del crudo del subsuelo. Ha sido exitosa desde el punto de vista económico en los Estados Unidos, sin embargo tiene notables peros y reservas en materia ambiental, especialmente donde hay acuíferos que surten la agricultura y la ganadería. De todas maneras, esto le ha permitido a los Estados Unidos cada vez incrementar su producción nacional y consecuentemente reducir las exportaciones de los países de la OPEP. En este gráfico vemos del periodo 1980 al 2035 la evolución en la producción de nuevos hidrocarburos en los Estados Unidos con relación a lo que ellos venían con una producción basada en métodos convencionales. En el color azul, más claro, vemos desde el año 80 hasta el 2035 cada vez la menor producción de gas. En cambio, en azul más oscuro vemos la forma incremental, cómo se está sacando cada vez más gas de yacimientos con la técnica del fracking o del tight gas. Con el petróleo sucede algo similar. En color rojo muy pálido, un rosado, vemos desde el año 80 al 2035 cómo ha venido decayendo la producción de crudo en los Estados Unidos por medios tradicionales de extracción. Pero en rojo vemos el incremento, especialmente a partir del año 2010, vemos para el caso chino, cada vez más dependencia del petróleo importado del Mediano Oriente. Para el caso de Japón y Corea,
igual situación, para India igual, Europa un poco menos de dependencia del petróleo del Mediano Oriente, y para los Estados Unidos prácticamente la autosuficiencia petrolera para el año 2035. ¿Quiénes son los países más beneficiados con la descolgada de los precios del crudo? Sin duda son aquellos países altamente consumidores de petróleo importado y que son muy industrializados. Concretamente es el caso asiático, donde está Japón, Surcorea, China, India, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia y el propio Hong Kong. Estos países se han visto beneficiados por la caída del precio del crudo casi a la mitad. Algunos de ellos son productores, como es el caso de China y de Indonesia. El resto, prácticamente todo el petróleo que consumen es importado. Por sectores industriales, los más beneficiados son el sector automotriz mundial, las aerolíneas, ya que el costo de los combustibles representan casi el 40% de los costos por kilómetro recorrido en los aviones. Y finalmente, la industria del aluminio, o sea, la industria de la bauxita y luego la industria de metalmecánica relacionada con el aluminio, que es altamente intensiva y consumidora de energía. En el último gráfico, a la parte derecha inferior, vemos que sin duda el mayor impacto en la caída de los precios del crudo fue el aumento de la producción en los Estados Unidos por el método de fracking. Subió en el periodo 2008 al 2014 de una producción de 5 millones de barriles por día a una producción de 9 millones y medio de barriles por día. ¿Qué dicen los expertos del Banco Mundial sobre el impacto del desplome del precio del crudo de petróleo en la economía mundial? Oliver Blanchard es el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Él sostiene de que la caída del crudo va a aportar en apalancar un mayor desarrollo de la economía mundial, especialmente en países pobres, importadores de petróleo, porque al bajar a la mitad el costo de las importaciones se van a liberar en dichos países recursos económicos para invertir en educación, en salud, en infraestructura, es decir, mientras unos pierden, los países productores de crudo, otros van a ganar. El estimativo es que entre el año 2015 y el 2019 mínimo va a mejorar el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial en medio punto porcentual. ¿Entre qué banda se va a mover el precio del petróleo WTI, el referente de Texas, para todo el continente americano en el periodo 2015-2016? Esto depende de muchos factores, pero los primeros estimativos sostienen de que se moverá el precio del barril entre $46 y $73. Esto depende de muchas condiciones. En primer lugar, la extracción por fracking no es barata, es costosa. Y segundo, va a depender mucho de si sigue o no el desplome del precio del petróleo en países de la OPEP. Por ejemplo, Irán tiene algunos campos donde producir un barril de petróleo al día solo cuesta $2. En Arabia Saudita hay campos de $8 por barril por día. Entonces, decir cuál va a ser el precio en estos 2 años es difícil. Va a depender de muchos factores. Hay unos que empujan hacia 73 y hay otros que empujan hacia 46 y quizás menos. Un eventual arreglo entre Irán y los países occidentales, incluyendo también a Rusia y China, en materia de energía nuclear, permitiría el levantamiento de las sanciones a Irán y consecuentemente abrir cupo para exportar su crudo, que es muy económico. Esto empujaría todavía
más hacia abajo el precio del crudo, quizás por debajo de los mismos $30. En cuanto a la pregunta de Colombia en materia de autosuficiencia petrolera, hay hechos preocupantes, sobre todo en materia de tiempos. El actual desplome de los precios de crudo ha generado la retirada de muchas empresas que venían explorando petróleo en Colombia, que es muy costoso porque es profundo. De manera de que la autosuficiencia en la hipótesis de que no haya nuevas perforaciones ni actividades de exploración, con las reservas que tiene el país, habría autosuficiencia hasta el 2022. En materia de gas es mucho menor, es hasta el 2020. De manera de que tanto la caída del precio del crudo a nivel mundial y su reflejo en la caída del gas y en menor proporción del carbón, sin duda marcan de que hay un problema serio de Colombia al corto y mediano plazo en materia de disponibilidad de hidrocarburos para el solo consumo nacional. En resumidas, podríamos decir que el desplome del precio del crudo para un país exportador importante como ha sido Colombia, esto va a tener unos impactos en la macroeconomía del país. Mirando 4 factores de la macroeconomía: empleo e ingreso, crecimiento de la economía medida por crecimiento del PIB, inflación e inversión directa internacional, podríamos ver que la caída del precio del petróleo tiene efecto negativo en esos 4 indicadores macroeconómicos. Por la ley que hay de inversos, es decir, que si cae el precio del petróleo o el dólar, se vuelve más costoso, vemos igual efecto. La tasa de cambio mucho más alta para el dólar va a tener también impacto negativo en esas 4 variables macroeconómicas. Infortunadamente el gobierno cometió una imprudencia a finales del 2014 con la aprobación de la nueva reforma tributaria para el 2015 y obviamente tiene esto un efecto negativo en los 4 factores macroeconómicos. Ante un eventual proceso de paz, sin duda va a haber impacto en esos 4 factores macroeconómicos. Todo esto para concluir que la caída del precio del petróleo, el consiguiente aumento de la tasa de cambio del peso ante el dólar, la subsecuente inflación, la disminución de la inversión extranjera indirecta en el país, especialmente la petrolera, pues va a generar condiciones muy complicadas en la macroeconomía colombiana en el año 2014 y 2015, 15 y 16. Hablemos un poco de la caída del peso ante el dólar. Como acabo de mencionar, el gobierno aprobó una reforma tributaria, por lo menos inoportuna y lesiva para el desarrollo económico del país a finales del año pasado, en el 2014. Esa reforma apenas se empezó a ambientar en los medios de comunicación social, empezó a tener, y ya lo sabían los colombianos y los extranjeros que han invertido en Colombia, que eso había que empezar a sacar capitales para escapar a esa reforma tributaria. De manera de que eso, de un lado, generó un retroceso en el monto con que cerró el país la inversión internacional directa, que cayó con relación al año 2013 de 16.200 millones de dólares a unos 11.800 millones de dólares. Lo otro fue el rebote del petróleo por la tasa de cambio. Cuando la tasa de cambio sube, es decir, el peso se devalúa, los inversionistas internacionales y aún los nacionales tratan de salvar sus inversiones sacándolas del país. De manera de que ahí hubo un efecto bastante negativo.
2015, sin duda, es el año en que se acabaron las cuentas alegres del gobierno, de estar yendo altos funcionarios del Estado a Londres, a Nueva York, a dar conferencias sobre el éxito económico de Colombia, que una economía situada por encima del 4,5% de crecimiento anual, ya la cifra previsible para el 2015 es que difícilmente llegaremos al 2,8% de crecimiento en el PIB. Entonces es una nueva realidad y deja muchas reflexiones sobre lo que desaprovechó el país durante casi 10 años de prosperidad cuando los precios del petróleo eran muy favorables. Como ya había dicho anteriormente, en diciembre del 2014 salió un documento promovido por PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde el economista colombiano Hernando José Gómez planteaba las consecuencias de la destorsida en los precios del petróleo. Abro comillas en uno de sus apartes. Colombia tendrá un difícil 2015 y quizás no será el peor año por venir. ¿Por qué? En el solo año 2014, observemos estos 3 indicadores, donde se ve la importancia del petróleo en la economía colombiana. En el año pasado representó el 55% del total de exportaciones. En el monto de la inversión extranjera directa en Colombia representó el 35%. Y para el fisco aportó el sector petrolero el 19% de sus ingresos fiscales. ¿Cuáles son pues los resultados del desplome petrolero para Colombia? Y no va a ser por el año 2015-2016, esto se prolongará por lo menos hasta el 2020. Serán disparo en la tasa de cambio del peso colombiano con relación al dólar, con sus consecuencias económicas como inflación, inversión directa internacional, importaciones, la caída del PIB y del PIB per cápita. Esto significará un retroceso en empleo y en el tamaño de la clase media que ha venido creciendo en Colombia en los últimos años. La desaceleración del sector minero, del propio comercio por rebote, de la industria de la construcción y del sector financiero, y un aumento del déficit fiscal que implicará más impuestos. El modelo que utilizó Hernando José Gómez fue un modelo que se desarrolló desde los años 60. Es el modelo llamado Mundell-Fleming. Robert Mundell fue el premio Nobel en economía del MIT, Marcus Fleming, un funcionario de alto nivel del Fondo Monetario Internacional. Cogieron un modelo clásico keynesiano de demanda agregada para incorporar en él las fluctuaciones del producto en una economía que está abierta a los capitales internacionales. También sirve para ver cómo reaccionan las economías hasta distintos shocks. Por ejemplo, un cambio brusco en el precio del petróleo para un país exportador, cuando hay regímenes cambiarios abiertos. Básicamente, el modelo es un modelo macroeconómico de oferta y demanda agregadas. Por el lado de la demanda agregada, la Y significa el producto que depende del consumo, de la inversión, del gasto del gobierno y del balance neto del sector exterior, exportaciones menos importaciones. Por el lado de la oferta agregada, pues está que el producto es función de la fuerza laboral, del empleo, del capital y la tecnología. El resultado del cruce de ambos modelos, pues, genera la producción o PIB real, los niveles de empleo y desempleo, precios e inflación y el comercio exterior de un país. Ya viendo en gráficos para el periodo 2015-2021, ¿cuáles son los efectos de una caída del precio del petróleo sobre la tasa de cambio? Vamos a ver a lo largo del año 2015 y hasta el 2016 una devaluación acelerada del peso colombiano ante el dólar. En este momento estamos por los 2.680 pesos por dólar. A un futuro
en mi opinión, corto plazo, debemos estar bordeando los 3.000 pesos por dólar o un poco más. En cuanto al PIB, la curva roja muestra la probable pérdida puntual que veríamos entre el 2015 y 2016 y una lenta recuperación hasta el 2021 si encontramos con una política agresiva de exportaciones un sustituto a la pérdida que vamos a tener por la caída de los precios del petróleo. En color azul aparece el escenario base, es decir, si no hubiera ocurrido el desplome de los precios del petróleo. En PIB per cápita, a mano derecha, desde el 2015 al 2021, vemos en el escenario base, si hubiera seguido la cosa como venía, de incremento de precios del crudo, y en color rojo muestra el escenario que realmente está ocurriendo con el desplome de los precios de petróleo. Es decir, esto va a generar una caída de unos $2.000 en el producto per cápita de los colombianos. Esto se va a sentir en la clase media y en los niveles de pobreza e indigencia. La participación de los sectores en la economía para el 2020 en forma porcentual se ven en el escenario alternativo en recuadro morado. La minería tendrá una caída de 2 puntos como participación en el PIB, la construcción medio punto, establecimientos financieros 1/3 de punto, transporte y comunicaciones 0,1%. La caída del precio del petróleo también tiene otros impactos, especialmente en las finanzas públicas en cuanto a ingresos fiscales. Aquí vemos la caída como porcentaje del PIB para el periodo 2014-2020, de 1,3 puntos del PIB, luego en el 2016 1,2, en el 2017 1,1, luego se estabiliza hasta el 2020. Esto va a significar que el déficit fiscal se va a volver a agravar, que se había logrado bajar en buena parte por el esfuerzo de la regla fiscal, a 2,4 puntos negativos del PIB. Para el 2015, mínimo debe llegar al 2,9 puntos negativos del PIB y quizás en los años siguientes se incrementará. Tasa de desempleo, veníamos disminuyendo el desempleo de un solo dígito en Colombia y estaba proyectado, si seguía el escenario petrolero normal, a caer del 2015 al 2021 de un 8,75% a un 7,75%. Con el nuevo escenario, el impacto en el empleo es volver a tener línea roja, desempleos de 2 dígitos, quizás llegando a un peor porcentaje, 11,5% en el 2016. Tasa de pobreza en color azul, la disminución proyectada en pobreza hasta el 2021 con el nuevo escenario de caída del precio del petróleo. La línea roja muestra que habrá un incremento en los años 2015-2016 y solo empezará a bajar por allá en el año 2019, 2020 y 2021, lo que significa un retroceso social de 6 años con relación a lo que habíamos traído hasta el 2014. En cuanto al tamaño de la clase media en Colombia, que venía aumentando de una manera importante, en el 2014 cerramos con el 30% de la población colombiana como clase media, y la proyección era llegar al 2021 con el 40% de la población colombiana. Ese escenario en color azul ya no tiene vigencia por la caída del precio del petróleo. En cambio, opera la curva roja, donde veremos un descenso importante hasta el 2016 y luego una lenta recuperación, lo que daría del 2015 al 2021 un retroceso social de nuestra clase media colombiana de 4 años. ¿Qué tamaño tendrá la economía colombiana en 2015-2016 con relación al año 2014? Esta es una regla de dedo muy clara y muy simple de aplicar. Se llama el estimativo del PIB por demanda agregada.
El PIB es la sumatoria del consumo privado, del gasto público, de las inversiones y del comercio internacional neto, exportaciones menos importaciones. Para el 2015, las actuales proyecciones de comienzo de año, estamos a febrero, del Banco de la República es que se moverá el PIB entre el 2 y 4% de aumento en este año. Sin embargo, la última proyección que dio la Junta del Banco de la República, ya la meta se bajó a 3.6% y quizás es todavía demasiado optimista. ¿Qué tanto impactará al PIB del 2015 el desplome del precio del petróleo? Aquí vemos el crecimiento de Colombia desde el 2005 hasta el proyectado al 2015. Como vemos, en el periodo 2008, 2009 y 2010, la crisis mundial tuvo un impacto negativo en la economía colombiana, que venía supremamente dinámica, con crecimientos del 6.9% en el 2007. Sin embargo, la recuperación vuelve en el 2011, hay un ajuste en el 2012-13. Para el año pasado, la cifra del Banco de la República fue que el país creció al 4.8%. Para este año 2015, la evaluadora de riesgo Bloomberg de Estados Unidos fija para Colombia un crecimiento no superior al 2.9% en el PIB. Ya para ir redondeando la conferencia, en el periodo 2015-2020, Colombia va a tener un futuro lleno de incertidumbres, pero también hay algunas oportunidades. Hay unos temas internos críticos en el futuro inmediato de Colombia. Son convertirse en una economía próspera y sostenidamente. De nada valen 2, 3 años buenos y después viene un hundimiento en la economía. Disminuir la inequidad, la pobreza y la miseria. Rebajar la corrupción. Según diferentes estudios, el costo de la corrupción para el país anualmente oscila entre un 1,5% y 2% del Producto Interno Bruto. Es una cifra escandalosamente alta. Superar el conflicto interno, que ha desgastado al país en recursos, en vidas humanas, en oportunidades, parar el avance del deterioro ambiental y sin duda afrontar la crisis de un crudo en precio y en el monto de las reservas a corto plazo. ¿Qué pudiéramos decir del 2015 al 2020 como escenarios posibles para la recuperación económica mundial y nacional? La curva de arriba en color verde definitivamente no es viable, tanto por lo que expliqué al inicio de la charla de la tesis del señor Soros, George Soros. El mundo no verá a corto plazo grandes expansiones económicas como los tuvo al comienzo del siglo XXI. Tampoco va a operar la curva de abajo, la que está en un color violeta pálido, de que se nos hunda la economía de manera inexorable en los próximos años. Colombia es una economía importante, ha sido la tercera o cuarta economía por PIB de América Latina, de manera de que ese escenario tampoco se ve factible. Entonces, por exclusión, queda el escenario amarillo intermedio, que es un escenario que en buena parte refleja el modelo de comportamiento de la economía global hoy. Es una economía volátil que tiene altibajos, periodos de 2, 3 años positivos de crecimiento, luego vienen correcciones, contracciones de 1 año, 2 años, y luego se repite el ciclo. Sin embargo, mirando el país a largo plazo, el 2050, las perspectivas son buenas. Este fue el estudio que hizo en 2011 el Hong Kong Shanghai Banking Company, un banco chino-británico. Durante la crisis del 2009-2010 fue de los grandes bancos mundiales menos afectados por la Gran Depresión. Llegó a ser el primer banco en esos años que menciono
de mayor activos inmediatamente realizables. Él fija para Colombia en el 2050 un país próspero. En las cifras vemos que sería la 26ª economía del mundo por Producto Interno Bruto, ganándole a Suiza y detrás de Irán. El tamaño de nuestra economía en ese año por PIB será de 725.000 millones de dólares, a dólares del año 2000. El ingreso per cápita será de unos 11.530 dólares contra los 3.052 dólares del año 2010 a dólares del año 2000. Pero será un país mucho más populoso que el de hoy en día, ya bordeando los 63-64 millones de habitantes. ¿Qué perspectiva tiene entonces Colombia a mediano plazo, 2015-2020? Empecemos por lo positivo. Hay una alianza estratégica entre México, Colombia, Perú y Chile, que representamos el 33% del PIB latinoamericano, el 50% de las exportaciones y 40% de la población total de América Latina. Este es un esfuerzo de liberación del comercio entre estos países y como tema estratégico será tener una estrategia común para aprovechar los mercados de la cuenca del Pacífico, donde hoy vive más del 60% de la población mundial y se genera más del 50% del Producto Interno Bruto planetario. Ahora sí empecemos con las noticias regulares. Según el Foro Económico Mundial de Suiza y del IMD, también institución suiza que se han dedicado a desarrollar metodologías para medir la competitividad de los países, donde se montó por 500 años de historia el sector productivo en el altiplano, en Bogotá, Cali y Medellín, a cientos de kilómetros de las costas, generando costos adicionales a lo que se produce en esas ciudades, tanto por la importación de materias primas como de exportación de productos terminados. Durante el Congreso Nacional de Ingeniería efectuado en el 2013, la CCI mostró una cifra de 3.1 puntos del PIB de Colombia como cifra de dinero que hay que invertir en la infraestructura del país para salir del problema de no competitividad por lejanía a las costas. Miren en la curva segunda de arriba hacia abajo realmente lo que se ha invertido. Está muy por debajo de ese requerimiento que fijaba la CCI. Es decir, Colombia no invierte suficientemente en infraestructura. Mucho dice una gráfica, mucho más que 1000 palabras. El problema vial de Colombia es monumental, es una economía fundamentalmente andina, alejada de las costas, vías intransitables durante el invierno o por falta de mantenimiento, daños permanentes por el invierno, corrupción en la adjudicación de contratos, etc. Viene entonces una pregunta obligada, si el país definitivamente debe volver a mirar a la industria como fuente de riqueza, de empleo, de bienestar y desarrollo nacional. Este gráfico es ilustrativo y muestra desde 1970 hasta el 2011, las barras corresponden a décadas. La primera es 70-79, luego 80-89, luego 90-99 y finalmente 2000-2011. Muestra qué porcentaje del PIB en países como Brasil, Perú, México, Colombia y Chile es generado por la industria. Vemos que el fenómeno de desindustrialización en el periodo 70-2011 es igual en cualquiera de los 5 países mostrados. Es decir, América Latina se desindustrializó durante el proceso de apertura y el proceso de consolidación de la globalización. Y eso no fue solo en América del Sur, eso también fue en el resto del mundo.
por el fenómeno de traslado de industrias masivas del mundo a China e India y a los antiguos tigres asiáticos. La industria el año pasado en Colombia no pasó el año. Si se miran esos tres indicadores, producción real, ventas reales y total del personal ocupado, vemos de que fue un año de ceros, con relación a los primeros que se muestran, el 2011, el 2012, luego hay un ligero repunte en el 2013 y a comienzos del 2014, y sin embargo ya al final del año pasado, pues la curva se aplana. ¿Qué opciones tiene la industria a futuro, al 2030? Hay tres estrategias. La primera es la reestructuración industrial, que hasta ahora ha venido avanzando, especialmente por estudios que se han hecho en las cámaras de comercio del país y por nuevas inversiones orientadas a articular más las cadenas productivas existentes y consolidar los llamados clústeres. La segunda estrategia es la relocalización industrial, que sería en las costas, tanto la Atlántica o Caribe y la Pacífico. Se podrían construir ciudadelas industriales con su puerto de exportación o a través de los aeropuertos dotarlos de zonas francas y pensar en industria de alto valor agregado que sí puede pagar los fletes aéreos. Y finalmente la reconversión industrial, que sería crear nuevas industrias nacionales y atraer a empresas multinacionales y transnacionales. Mientras Barranquilla avanza en generar empleo e industria, otras ciudades casi nada. En el gráfico vemos desde el 2004 al 2013 el número de nuevas empresas industriales instaladas en Barranquilla, con los empleos generados. Esto es una verdadera revolución industrial para esa ciudad. Significa 703 nuevas empresas y 25.000 nuevos empleos directos que sin duda van a repercutir en la calidad de vida y el desarrollo económico de esa ciudad. Aquí vemos una foto panorámica de la nueva Barranquilla reindustrializada. La pregunta sería, ¿y Medellín qué? ¿Cuáles nuevas industrias se han establecido en la ciudad de Medellín o por lo menos en el Valle de la Aburrá? ¿Cuál es la salida para las exportaciones colombianas? Nuestro perfil exportador, como lo muestra el gráfico, es todavía muy dependiente, más del 80% en commodities, es decir, exportaciones de bajo valor agregado, muchas de ellas con el derrumbe de precios, como es el caso del petróleo o del carbón. En cambio, en la primera columna del gráfico vemos el caso de Corea del Sur, que es prácticamente lo contrario, donde las manufacturas de alta calificación son las que más pesan en las exportaciones de ese país, es decir, más valor agregado por conocimiento y tecnología incorporados en los productos de exportación. El Valle de San Nicolás, en el municipio de Río Negro, está sufriendo una transformación, no solo en el uso de las tierras, sino en su vocación económica. Miremos solo el aspecto de la zona franca y el aeropuerto de Río Negro. Fueron dos proyectos que se hicieron simultáneamente para precisamente apalancar el desarrollo de esa región del oriente, y lo ha hecho con el sector de la floricultura y con las industrias exportadoras ubicadas allí en los alrededores del aeropuerto. Este año se dio la buena noticia de que el centro MRO, Mantenimiento, Reparación y Overhaul de Avianca, se ubicaría en el José María Córdoba, proyecto que ya se inició. Avianca, que ya es una empresa con 180 aviones modernos en su flota, pretende en ese centro MRO prestar servicios de mantenimiento no solo para su flota propia, sino también para flotas de aviones del resto de países de América Latina. Este gobierno se ha empeñado en obtener el ingreso a la OECD, Organización de Países Más Desarrollados del Mundo. Encomendó
un estudio en enero de este año, que es el que ustedes ven ahí, que se llama Estudios Económicos de la OCDE Colombia 2015, donde esa organización muestra qué requisitos no cumple todavía Colombia para ser miembro de esa organización y qué acciones inmediatas debe empezar a hacer el país. En primer lugar, habla de las reformas estructurales que se requieren para incrementar el crecimiento económico de Colombia. Por ejemplo, reformar el sistema tributario para fomentar la inversión y el crecimiento. Reformar el sistema de pensiones para reducir la pobreza y la desigualdad. E incrementar la inversión en infraestructura. Sin embargo, Colombia muestra por la gráfica de abajo que tenemos una de las tasas de impuesto a la renta empresarial más altas del mundo, solo superadas por Francia, Japón y los Estados Unidos. Flecha roja. Recomendaciones de política tributaria. Realizar una reforma integral del sistema tributario para fomentar la inversión y el crecimiento, reducir las tasas del impuesto a la renta empresarial, pero hacer pagar a más empresas impuestos que hoy hacen evasión o elusión por lo menos. Reducir la evasión tributaria mediante el fortalecimiento de la DIAN e incrementando las sanciones. Introducir un impuesto al carbono para financiar inversión pública o público-privada en temas ambientales y aumentar la progresividad del impuesto a la renta personal, gravando los dividendos y eliminando exenciones regresivas. Finalmente, en el futuro del país pesa mucho esta pregunta: si la actual negociación de paz con la FARC va a ser exitosa o por el contrario, va a ser un episodio más de los fracasos que ha habido en el pasado para llegar a un arreglo político. El costo humano y económico de la guerra pues son terribles para este país. Entre 1985 y el 2012 se han estimado unos 220.000 muertos, desapariciones forzosas 25.000, asesinatos selectivos 150.000 personas y desplazamiento obligado de casi 6 millones de personas que hoy viven como indigentes en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín. Para el sector defensa, en el presupuesto nacional, el presupuesto en 2014 fue de casi 28 billones de pesos. El conflicto armado que lleva 50 años, pero solo entre el 2002 y el 2012, ha tenido un costo de 207 billones de pesos. El gobierno ha estimado que la reparación de víctimas tendría al menos un costo de 42 billones de pesos en 10 años. Hasta ahora se han invertido 2.4 billones de pesos en la reparación de 400.000 víctimas para cumplir con la ley de víctimas. Los desplazados abandonaron el campo en más de 4 millones de hectáreas. La prospectiva muestra 3 posibilidades. La gráfica muestra los 3 escenarios posibles de un fin de conflicto en Colombia. La E1 muestra que tras una negociación exitosa empieza a disminuir la intensidad de conflicto hasta llegar a la paz en el 2026. La segunda, el E2, muestra un sometimiento militar a la subversión y la E3 muestra un debilitamiento progresivo de las partes hasta finalmente llegar a una intensidad mínima en el 2026-2030. En cuanto a los riesgos, para coronar con éxito un eventual acuerdo de paz, podrían ocurrir estos obstáculos: incumplimiento de términos pactados por las dos partes, urbanización del conflicto por delincuencia común, es decir, ya pasar de ser una lucha en los campos a las ciudades, fragmentación en el mando único subversivo, que empiecen a desertar guerrilleros y a formar nuevos frentes,
la nueva territorialización del conflicto, especialmente en las peligrosas zonas de frontera, y finalmente polarizar a Colombia en el tema de la paz. Conclusiones finales. El país mejorará si alcanza la paz y si desarrolla una economía competitiva, próspera e incluyente. Si logra ser un país seguro, interna y externamente. Si es previsivo y estratégico ante un mundo global cada vez más complejo, peligroso y lleno de eventuales hechos muy difíciles de pronosticar. Lo peor que le podría ocurrir al país del 2015 al 2018 es dejar que estas tres curvas que ya empiezan a mostrar caída se junten para el año 2018. Sería una economía cada vez más declinante, un empobrecimiento cada vez mayor de la población y una ingobernabilidad del país mayor. Esos serían los tres elementos para una verdadera catástrofe en Colombia para el 2018. Colombia 2015-2020, ¿será pues Colombia un país con futuro o será un país sin futuro? Agradezco mucho de nuevo la invitación de la SAI para compartir estas ideas con ustedes sobre los próximos 4 años. Muy buenas noches.